Muy buenos días a todos mis amados hermanos y amigos que me ven a través de este hermoso programa. Este domingo 14 de noviembre quiero compartir con todos ustedes una porción de la palabra que la podemos encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, del versículo 40 al 43. Lucas, capítulo 23, versículo 40 al 43. Y le he puesto como título a este mensaje, las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda. Mire lo que dice el versículo 40. O vamos a leer desde el versículo 39. Dice el versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, gloria a Dios. Las dos caras de la moneda. Aquí podemos ver las dos caras de la moneda. Decían a Jesús. En los versículos anteriores, los gobernantes, los soldados y el pueblo le gritaban a Jesús, le injuriaban y le decían: tú que salvaste a otro, no te puedes salvar a ti mismo. Esto sucedía por la ignorancia que había en ellos. Ellos no conocían el propósito por el cual Jesucristo estaba en la tierra. Ellos no sabían o no conocían que lo que estaba haciendo Jesús era cumpliendo un propósito. Jesucristo vino a la tierra a dar su vida por causa de nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre entregó a su Hijo para que Jesucristo viniese a la tierra y diera su vida por causa de nuestros pecados, y así nosotros, los que hemos recibido a Jesús, tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, este malhechor que estaba al lado de Jesús empieza a injuriarlo. Empieza a hablar y a decir lo que escuchaba de los demás, con falta de conocimiento. Y esto lo podemos ver en el tiempo de hoy. Hoy muchos empiezan a injuriar, empiezan a criticar, empiezan a blasfemar, empiezan a hablar mal de otras personas sin tener el conocimiento, sin tener pruebas de lo que están hablando. ¿Por qué? Porque simplemente alguien lo dijo, porque simplemente alguien lo comentó. Entonces empiezan a hablar sin tener pruebas, sin tener conocimiento de lo que están hablando. A eso nos lleva la ignorancia, a eso nos lleva la falta de conocimiento de la palabra. Y reconoce su error, reconoce su culpa y se arrepiente y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El reconocer los errores, en aceptar las culpas, en reconocer que soy culpable y en reconocer que necesito ayuda, me acerca más a Dios. Cuando tú y yo reconocemos nuestros errores, cuando tú y yo reconocemos que nos hemos equivocado, es porque verdaderamente queremos cambiar. Es porque verdaderamente queremos ser diferentes. Cuando tú reconoces tus errores, cuando tú reconoces que necesitas ayudas, ahí verdaderamente quieres cambiar. Pero aquellos que no quieren cambiar, ¿qué hacen? Le echan la culpa a los demás. Le echan la culpa al sistema, le echan la culpa a los gobernantes, le echan la culpa a las otras personas, pero no reconocen en sí mismos que los culpables de lo que están viviendo son ellos mismos. Quizás el perezoso, el que está acostumbrado a vivir en miseria, le echará la culpa a otros. Pero a mí me enseña el proverbio que el perezoso mete la mano en el plato y aún no lleva la mano a su boca. O sea que el perezoso que acarrea destrucción, miseria, pobreza. Entonces quizás estamos acostumbrados a echarle la culpa ¿a quién? Al sistema. Estamos acostumbrados a echarle la culpa a los demás, pero no reconocemos que el error mayor lo tenemos nosotros. No reconocemos que los que debemos cambiar somos nosotros.
Cuando tú verdaderamente reconoces que necesitas ayuda, cuando tú verdaderamente reconoces que te has equivocado y que necesitas ayuda, es porque quieres cambiar. Hay muchas personas que están cautivas por el alcoholismo. Hay muchas personas que están cautivas de la drogadicción. Hay muchas personas que están cautivas del sexo ilícito. Y dicen, no, cuando yo quiera dejo esto. Mentiras del diablo. No cuando tú quieras dejas esto. Tienes que reconocer que verdaderamente necesitas ayuda. Tienes que reconocer que verdaderamente ese alcohol, esa droga o ese sexo ilícito te está manipulando y te está manejando como ellos quieren. Cuando tú reconoces tus culpas, cuando tú reconoces tus errores, cuando tú reconoces que necesitas ayuda, verdaderamente quieres cambiar. Por eso, en este hermoso día, hoy domingo 14 de noviembre, te invito a cuál de las dos caras de la moneda te vas a inclinar en este hermoso día. ¿En aquel que injuria? ¿En aquel que critica? ¿En aquel que le echa la culpa a los demás? ¿O en aquel que reconoce sus errores? ¿En aquel que acepta que lo que está viviendo es por su culpa y se arrepiente y reconoce a Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida? Porque aquel que verdaderamente se arrepiente, porque aquel que verdaderamente acepta sus errores y reconoce a Jesús, alcanzará la corona de gloria, alcanzará el reino de los cielos. En este hermoso día te invito a que no le eches la culpa a los demás. No le eches la culpa a tu esposo, a tu esposa. No le eches la culpa a tus familiares. No le eches la culpa al gobierno. No le eches la culpa al sistema. No le eches la culpa a los demás. Mírate a sí mismo. ¿En qué tú has fallado? ¿Qué es lo que tú tienes que cambiar? ¿Qué es lo que tú tienes que mejorar? Reconoce que hoy necesitas cambio. Reconoces que hoy necesitas ayuda y verdaderamente allí, cuando tú reconoces que necesitas ayuda, verdaderamente quieres cambiar. ¿Cuál lado de la moneda quieres ser el día de hoy? ¿Cuál? ¿El que injuria? ¿El que critica? ¿El que señala? ¿El que le echa la culpa a los demás? ¿El que busca simplemente seguir viviendo para seguir en sus errores? ¿O aquel que reconoce sus errores, aquel que acepta su culpa y se arrepiente y heredera el reino de los cielos? El reconocer los errores, el aceptar las culpas, en arrepentirnos genuinamente, eso nos acerca a Dios y literalmente nos da la entrada al reino de los cielos. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé con qué estás peleando el día de hoy. No sé si estás peleando con ese alcoholismo, o estás cautivo del alcohol, estás cautivo o cautiva de la drogadicción, estás cautivo o cautiva del sexo ilícito. Yo no sé con qué estás peleando hoy, pero la mejor solución que puedes tener en el día de hoy es reconocer que necesitas ayuda. Es reconocer que hoy necesitas transformar tu vida, necesitas un cambio. Y esa ayuda se llama Jesucristo. Ábrele tu corazón a Cristo. Acéptale en tu corazón y reconoce que la vida que estás llevando no es la correcta. Reconoce en este hermoso día que ese camino que estás trasegando, que ese camino que estás andando te va a llevar a la perdición. Reconócelo en el día de hoy. Acepta tus errores. Acepta que te has equivocado. Y reconoce a Cristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida.